Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque me estás enseñando a permanecer y a perseverar en tu palabra viva. Hoy te doy gracias por haberme dado el don del arrepentimiento cada día, Señor, porque todos los días el pecado está delante de mí y contra ti peco. Gracias por limpiarme de toda maldad. Señor, te doy gracias para que cada día nosotros nos humillemos bajo tu mano poderosa y clamamos el temor de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre esta nación. Perdona, Señor, a estos gobernantes que han aprobado las leyes que van en contra de tu verdad. Perdona, Señor, y clamamos misericordia para que tu ira no se manifieste. Gracias, Señor, porque nos ayudas a obedecerte y a defender solo tu verdad, porque tu verdad solamente procede del arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Gracias por alumbrar mis ojos, por darme entendimiento, el conocimiento de tu verdad y arraigarme en lo que tú has dicho. Ayúdame a odiar el pecado, así como tú lo odias, y amar lo que tú amas, porque separado de ti, nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor. Perdón por todo lo que están haciendo en esta nación. Perdón, Señor, por el pecado. Perdón. Gracias te damos porque tú cuidas a tus remanentes que has escogido para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 11 al 19. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 19. Amén. Mateo 11, 11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailáis, os endechamos y no os lamentáis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, retomando en el versículo donde iniciamos, en el 11, Jesús está haciendo una intervención frente al grupo de gente que estaba en el momento histórico que está tomando lugar. Es decir, miren ustedes la brecha que
se abrió, se está cerrando, pero que inicia otra. Aparece Juan el Bautista, y mientras Juan el Bautista va menguando, como él dice que debe suceder, inmediatamente entonces el ministerio de Jesús empieza a florecer. Y uno podría hablar de una especie de transición. Jesús lo dice de manera perfecta en el versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué entienden ustedes por este versículo? ¿A qué lo asocian? ¿Con qué lo asocian? Con Juan el Bautista, que era violento porque él arrebataba con pasión y con seguridad lo que él estaba haciendo. Él arrebataba a las personas del mal. Ok, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Por qué no? Uno a la vez. Arrebatar, violentos. En este caso, ¿no? Ok, es importante tener ese contexto. ¿A qué ustedes asocian necesariamente a la figura del creyente con alguien violento? No. ¿No? Entonces, por supuesto, la violencia de la que está hablando la Escritura aquí no es con la que nosotros identificaríamos en principio a ese creyente. Yo tengo aquí en la traducción que yo uso que los violentos son los que, dice, hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaron de lo que iba a suceder. Bueno, pues... Es una versión un tanto distinta, si bien el texto no es del todo claro porque utiliza unos términos que son pues para nosotros un tanto ajenos, ¿cierto? Arrebatar, como de ir a coger, y luego nos dice violencia. Perdón, yo puedo dar un ejemplo. Claro. ¿Sí? Hoy siento que eso fue lo que me estaba mostrando hoy Dios, como esa violencia que debo tener, o ese amor, ese fuego en mi interior de arrebatarle las armas al demonio. Entonces el Señor me puso hoy a predicar. Casi yo nunca predico sobre, como dijo Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado y Él vino para este versículo, ¿cierto? Este versículo que se da, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hoy visité 4 pacientes y en esos 4 pacientes me permitió hablar el Señor de lo mismo. El Señor está cerca, el Señor te perdonó, el Señor te ama, el Señor está esperando por ti y solo espera que tú realmente des ese paso porque Él ya lo dio, Él ya te perdonó y eso, y el siguiente paso. Entonces, llegué yo muy cuestionada, le comenté a Carlitos y le dije, Carlitos, yo creo que lo que nos está mandando el Señor es hacer no dejar espacio, no dejar momento, no desaprovechar segundo para que las cosas nos utilicen, ¿no? Fui y visité a Juan David. Juan David, ¿se acuerdan que les conté del niño que le dieron disparos? El niño de 16 años. Entonces él ya está muy bien, lo pasaron ya a habitación, salió de UCI, entonces me fui a hacer el seguimiento. Entonces, ya no estaba la mamá, estaba la tía, y Juan David perdió este ojo, perdió el ojo izquierdo. Le metió la bala por acá, entonces su ojito se le perdió, y él no está bien, está como... no quedó bien de la cabecita. Entonces me fui y le dije, ¿cómo es? Ellos son recicladores, la tía es recicladora, la mamá es recicladora, le pregunté cómo está la mamá y me dijo, no, ella está trabajando allá. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Él dijo, no, yo como en la mañana ni en el día, solo hasta cuando ya llego a la casa como a las 6 de la tarde, porque si ya su comida está aprobada, vamos a ver, investiguemos. Entonces fuimos a investigar, ella efectivamente estaba anotada, ella podía ir a reclamar su comida, entonces y no sabía, entonces reclamó su comida, y los pañales también tienen que estar aprobados ya también, o sea, hasta cuál, tienes pañales, tú no tienes por qué comprar pañales ni afanarte por pañales, vamos, reclamamos los pañales, los pañitos húmedos, y bueno, hice esa labor que me tocaba.
Entonces me dijo, gracias, gracias. Le dije, no, es que tú crees que yo soy buena, yo no soy buena, no soy yo la que hago esto, es el Padre que te ama y que me mandó a mí para solventarte a ti la necesidad. Es que Dios te ama tanto a ti que utiliza personas que están aquí para tu beneficio. Entonces, eso que estoy viendo desde hace tiempos, que doy gracias a Dios, es cómo Dios utiliza y prepara las cosas para que sus hijos estén bien y estén bien ubicados. Entonces, doy gracias a Dios porque hoy me puso a predicar, hoy sí prediqué el Evangelio de perdón y de arrepentimiento y de llegar a Dios. Entonces yo creo que ese es Gloria a Dios. Yo creo que ese es Bueno, vamos la a hacer... palabra de qué, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo se dice? De arrebatar, Reino. de la violencia. Ok. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente decide lograr formar parte de él. Esta es otra versión. Ok, a eso iba a ir. La primera versión que leíste, ¿qué Biblia es? La traducción viviente, dijo la primera. No, esa no es la primera. ¿Esta cuál es? La PDT es la primera y la otra es la traducción del lenguaje interconfesional. Esta dice, desde Juan el Bautista que comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Es que ahí la Valera nos ofrece un panorama bastante genérico, digámoslo así, que no nos permite identificar palabras y expresiones con lo que somos de contexto. La segunda versión que leíste, según más o menos recuerdo, hablaba como que, dando a entender como que eran los violentos los que se estaban interponiendo entre el reino de Dios, más o menos. La segunda se acerca un poco más, si estoy bien de memoria. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, vamos a retomar la versión o esta Reina Valera con la que estamos leyendo. Versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, este contexto o esta explicación, ese texto que dice, el reino de los cielos sufre violencia. Podemos imaginarnos el reino de Dios, donde Dios reina, violentado, por ejemplo, para que ustedes y yo hagamos un poquitico uso de la imaginación y tal vez eso nos explique un poco el contexto del versículo. Dice que sufre violencia, o sea que es posible que muchos puedan intentar estorbar, evitar, afrentar cualquier cosa, ¿cierto? Y dice, y los violentos lo arrebatan. Ahora, si ubicamos el contexto de los violentos como los malos, ¿cierto? Porque eso podría ser mirado así también. Cuando hablamos de violencia, por eso les decía que la asociación que inmediatamente se hace cuando se habla de violencia es de alguien que es violento. Y nunca vamos a equiparar la figura de alguien violento con alguien cristiano. No, y eso no sería coherente porque si Dios habla de amor, de paz, de ser pacificadores, allí yo creo que esa traducción o esa manera de decirla fue un poquito más de la época. Ok, válido, perfecto. Pero dice que los violentos lo arrebatan. Dios hace un llamado para que no cualquiera que simplemente decida entrar al reino de los cielos entre, sino que se dé cuenta de que hay un valor tan manifiesto y tan abundante en lo que se le está ofreciendo en el reino de los cielos, que esa persona sea capaz de tomar la actitud que sea con tal de acceder a lo que Dios le está ofreciendo y le está dando, ¿cierto? Se requiere, y hoy vamos a hablar, si bien de valentía, pero vamos a hablar también de miedo, ¿ok? Porque a diferencia de lo que muchos podrían pensar en un principio, se requiere de muchísima valentía, se requiere de muchos bríos, de mucho talante, de mucho, no sé cuál sea el apelativo o la descripción, de mucha postura, agallas, esa sería una buena palabra, para ver el reino de Dios y su justicia
y querer por todos los medios de acceder y permanecer en él. Por eso nos habló que en el Juan 15 que leímos de perseverar y permanecer. Porque, y después uno explica, o la escritura más bien explica, Jesús da el ejemplo de que a los jóvenes los endecharon y no salieron, no bailaron, ni les ofrecieron, ni no hicieron, porque la generación que estaba en el tiempo de Jesús estaba en esta instancia. Ellos vieron lo que había, pero no permanecieron valientemente para aquello que habían sido llamados, porque todos, dice la escritura, o muchos son los llamados, pero pocos escogidos, porque resulta de que aquellos que en su corazón, como ustedes y yo tal vez sentimos en algún momento, o lo sentimos aún por la misericordia de Dios, esa llama, ese llamar de Dios a nuestro corazón para que nos acerquemos a Él, nos pone a luchar contra nosotros mismos. Esa es la primera lucha. La primera y la de siempre. Y la más grande. Esa es la que permanece. De hecho, la lucha con otras personas desaparece cuando la otra persona o se va, o cambia, o yo cambio. Pero la lucha conmigo mismo es una lucha que está y queda. Solamente yo mismo me doy cuenta qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que me falta por hacer en la vida de parte de Dios. Bueno, entonces dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pasemos por favor a Mateo capítulo 25. Mateo 25, 14 en adelante. No, es que... Amén. Mateo 25, 14 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pausa obligada allí, necesaria. Miren ustedes que Jesús empieza a hacer, conforme hemos leído, una comparación del reino de los cielos. Y empieza a decirnos, ya no para que tengamos una imaginación así entrecortada, sino casi que de manera muy directa. Nos dice, estamos hablando del reino de los cielos y es semejante a. Lo que leímos ahora en Mateo 11 es muy parecido a la descripción que está haciendo ahorita en el 25. Dice el 15 que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y esto es muy, muy importante. Porque todo aquello que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha sembrado y ha puesto en nosotros, Él lo ha hecho conforme a lo que Él sabe que de nosotros puede salir y que de nosotros se puede dar. Gracias a Dios. No espera Él, de acuerdo a al contexto de lo que estamos leyendo, que el ministerio de Pablo, por decir algo, entonces ahora se lo vamos a poner en los hombros a, qué sé yo, Pepito Pérez. Y entonces Pepito Pérez no dio la talla, porque esa no era la capacidad para que él estaba llamado. Es que Dios es el que reparte, el que da el don, el poder para hacer las cosas. Entonces, por eso allí dice que no es del que quiera ni del que corra. Sino el que Dios tiene misericordia. No, Okay. Dice el 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pausa siguiente. Como estamos relacionando el tema de violencia y arrebatamiento a propósito del reino, aquí nos encontramos con una descripción que hace el Señor en el sentido de que a uno le entregó 5 talentos. ¿Qué podemos asociar nosotros con la acción que tuvo el de los 5 talentos a propósito de violencia, o de arrebato, o de decisión? Que fue valiente, esforzado en invertir esos 5 talentos que Dios le dio. O sea, el término aplica, se arriesgó, tomó una decisión, hizo un acto de fe.
que más bien se convierte en un acto de obediencia. Porque el solo hecho de que el amo, el Señor, le haya entregado algo a cargo, es porque necesariamente implica de que el amo del Señor sabía de que de este podía esperar resultados, podía esperar y debía esperar frutos. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Dios entrega un don, en este caso, o un talento, pero no se lo entrega a alguien que sabe que no le va a dar resultado. Puede que ese alguien no dé resultado, pero no porque Dios no pueda hacer que esa persona dé resultado. Es que se requiere en muchos, yo diría que en todos los momentos de nuestra vida, una decisión, un arrebato, si ustedes quieren ponerlo de esta forma, que de manera distinta a la normal nos haga tomar una decisión en pos de seguir lo que Dios nos ha dado como instrucción. Y para que esto tome lugar en nuestras vidas se requiere algo mucho más que voluntad. Hemos hablado en otros momentos a propósito del tema de voluntad, ¿cierto? Porque cuando hablan de que tiene poca voluntad o que su voluntad es pobre, pareciera que todo fuera exclusivamente responsabilidad de la persona, ¿cierto? Entonces, si la persona, abro comillas, no fue premiada con mucha voluntad, pues no tiene la culpa, porque pues, qué pesar, él no fue así. Pero Dios estaba esperando que sucediera algo más con aquellos a los que Él les estaba entregando ese don. Y era que hicieran uso de algo equiparable a lo que se les estaba entregando. Capaces de defenderlo, capaces de avanzar, capaces de tomar decisiones y dar pasos y tomar actitudes y acciones que estuviesen muy relacionadas con la confianza depositada de parte de Dios en aquellos que estaban recibiendo el don. Porque es vital que nosotros también podamos visionar esto. Cuando ustedes y yo tenemos la posibilidad, la oportunidad, o más bien el privilegio, de hablar de Dios a otras personas, no está pasando simplemente porque no estamos desocupados y no tenemos nada más que hablar. Es que Dios ha confiado su palabra para que sea hablada a través de nosotros. Pero ¿cuántas veces, me incluyo, no nos hemos encontrado cada vez menos con la incertidumbre de ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? ¿Debo hablar? ¿Qué debo decir? ¿Es el momento adecuado? ¿Qué pasa si hablo? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y son estos momentos en los que se requiere de valentía para con Dios, pero valentía también para con nosotros y quienes hay a nuestro alrededor. Para que dejemos de lado aquellos temores y miedos que en el pasado impidieron que la mano de Dios se manifestara. Cuando tú estabas diciendo ahorita que si hablo o no hablo, qué digo, no digo, pero si uno dice que el que calla es sabio. Buena observación. Pongamos el contexto del proverbio que dice que el necio cuando calla pasa por sabio, ¿cierto? ¿Te refieres a ese versículo? Bueno, necesariamente cuando habla de que el necio cuando calla nos ubica en un contexto de una conversación, donde hay un diálogo, donde yo formo parte seguramente de lo que otros también están expresando, diciendo o manifestando acerca de lo que sea. Y la tendencia del ser humano es a ser pronto de boca, ¿cierto? A demostrar que él o ella también saben de lo que están hablando. Todos tenemos en nuestro círculo inmediato un amigo o una persona cercana que cuando dice uno verde, él dice, uy, yo tengo todos los verdes del mundo. Sí. O uno mismo así. O uno mismo ha sido así, claro que sí. Eso es lo que le dicen a uno sapo, ¿no? Por eso, porque la tendencia es a ser prontos para hablar. Cuando la Escritura nos dice que cuando el necio calla, y de hecho, cuando el necio calla, para no embarrarla, ya demuestra de que está adquiriendo sabiduría. Porque decide refrenar su lengua, y esto implica valentía. El término, yo me mordía la lengua para no decir nada, que implica una toma de decisión muy consciente de que lo que quiero hacer no es lo que voy a hacer. Eso es rendirse. Y para eso se requiere valentía. La valentía o la violencia, que es la asociación con la que nosotros estamos interpretando este versículo,
tiene que ver con esa decisión a pesar de lo que creo o a pesar de lo que veo. Tomo la decisión y lo hago. Entonces, en una conversación donde se está hablando bobadas, pues yo decido si soy un bobo más o callo y paso por un bobo menos. Cuando la escritura dice que el necio cuando calla pasa por sabio, está dando a entender que en cualquier circunstancia es mejor callar. Sin embargo, aquí estamos hablando de haber tomado una determinación y de haber escuchado la voz de Dios a propósito de que hagamos algo. Porque lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es de abrir la boca cuando sabemos que Dios nos respalda. Decir lo que vayamos a decir cuando sabemos de que Dios nos respalda. Y por lo regular, siempre la palabra nos insta es a que seamos bendición. No para criticar, juzgar ni condenar, ni hacerle ver que la persona, aunque esté en un error, yo no le puedo llegar a, como al caído, caerle. No, es que cómo te ocurrió haber pasado por ahí. Pero es que no te ocurrió. Por el contrario, Dios le muestra a uno, ese es el amor de Dios. Que a pesar de lo que se equivocó, de la embarrada que cometió, mostrarle que a pesar de eso Dios le ama y que va a restaurar la situación. Porque vivimos contándole al mundo la restauración. ¿Cuál restauración? La relación que se había perdido con Dios Padre y nosotros. ¿Qué vino el Señor Jesús a restaurar? Entonces, si nosotros siempre estamos atentos a restaurar, no a criticar, así yo me quiera morder la lengua y decirle, pero es que es bruto, póngale cero, ¿sí? La parte que nos manda la palabra de Dios y las enseñanzas en los evangelios es eso, a mostrarle a esa persona que no importa que se haya equivocado. Por eso el Señor Jesús era amigo de prostitutas, de los publicanos, porque Él no los juzgaba, simplemente los llamaba al arrepentimiento, a decirle, a pesar de lo que estás haciendo, Dios no aprueba tu pecado, pero te ama por lo que eres, porque eres la imagen de Dios, que está distorsionada, pero que cuando se restaure esa imagen, vas a ser la persona que Dios quiere que sea. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vamos conociendo pues lo que el Señor Jesús habla y lo que está diciendo en todos los evangelios, a eso es que nos está llamando constantemente a restaurar. Así haya sido la peor de las peores situaciones que la persona esté pasando por culpa de su necedad, de su tosudez, de su ignorancia, pero es restaurar. Eso es amor. No es Dios te ama, sí, pero ¿cómo me ama? Que a pesar de que lo que ha pasado, Él restaura lo que has hecho. Amén. Lo que tú empezaste a contarnos ahora, Olguita, es un ejemplo que podemos usar en este caso a propósito de valentía, porque tú decías que hoy o últimamente Dios te ha puesto en tu corazón el hacer algo o dar un mensaje que tal vez en el pasado no era lo que a primera instancia recurrías. Esa toma de decisión de cambiar esa página o moverla de acuerdo a como Dios te la muestra, implica también una rendición a ti misma de lo que antes, no porque antes lo hicieran mal o bueno, sino porque a lo que Dios te ha llamado a hablar es lo que tú quieres en ese momento obedecer. Y para eso se requiere valentía, porque hay veces nosotros tenemos un pensamiento o un discurso o un mensaje con el que nos identificamos muchísimo y es a través de ese y con ese con el que queremos hablar y manejar. Pero resulta que cuando Dios nos llama y nos diga a nosotros, hay que hacer esto o aquello, no es yo pienso, yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Para esto se requiere valentía. Para este tipo de bendiciones son las que hay que, o uno podría decir, son arrebatables, porque no cualquiera toma la decisión de hacerlo. Ustedes se recuerdan, no lo vamos a leer, pero lo cito en Génesis 3:10, cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que expresa él delante de Dios? La mujer que me dijiste. Bueno, esa fue la primera queja. Esa fue la primera queja. Digamos la segunda. Justificación. ¿Qué le dice él a Dios cuando se encuentra de nuevo otra vez con Dios? Se queja. ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Algo pasó en la vida de Adán y de Eva que no pasaba hasta el momento en que desobedecieron a Dios. Se vieron que estaban desnudos. ¿Y qué dijo él justo antes de mencionar
que estaba desnudo. Esto ustedes lo conocen Que se perfectamente. había escondido porque ¿Por qué? no- ¿Pero porque qué dijo tenía antes? miedo. tenía miedo. Ah, eso es. Ah, tenía miedo porque oí Eso tu es. voz. Tuve miedo y me escondí. Cuando Adán manifiesta que tiene miedo, diciéndolo en la Biblia por la explicación previa, que el miedo no existía, porque Adán no tenía miedo antes. No existía el miedo. ¿sí? No existía el miedo. Uno es el Adán sin el pecado y su Dios a quien sirve, y otro es el Adán con el pecado y con el miedo, y aparece un pseudo Dios al que empieza a servir, sin quererlo y sin saberlo. Ahora lo vamos a ver continuando leyendo el pasaje que estamos leyendo. ¿Por qué lo digo? Porque el temor que llegó a la vida de Adán nunca fue el temor que Dios quiso poner en su vida. ¿Por qué? Porque el temor que manifiesta Adán es un temor que lo aleja de Dios. Dijo, tuve miedo y como consecuencia, ¿qué hizo? Se escondió. Se escondió. Si uno dijese que estaríamos hablando del temor a Jehová o el temor de Jehová, entonces eso tendría que acercarnos a Dios porque estaríamos buscándolo y agradándolo. Pero en este caso, el miedo que él siente no es para nada invitador a acercarse a Dios. Por el contrario, invita a alejarse. Retornamos a Mateo 25 y ustedes recordarán que en los talentos, estamos en Mateo 25, ¿les dije? Sí, Sí. 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 Sí, 25 del 14, Es que- Leo 14 y 15. Ok. En el versículo 25 vamos a ir al Mateo 25 vamos a ir al 24. Saltamos un poco los versículos, pero ustedes saben lo que ha pasado aquí. Aquí hay una manifestación del que tiene 5 talentos, luego el que tiene menos, luego el que tiene uno solo. Ahí estamos en este momento. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, yo les hago o nos hago una pregunta con un tinte muy reflexivo. Este miedo que él experimentó aquí, podríamos decir que es similar al que experimenta Adán, ¿cierto? Sí. Porque es un miedo que, digamos, paraliza el accionar, que tiene que ver con el propósito de Dios en la vida de cada quien. Sin embargo, ojo, y vamos a leer de nuevo este versículo 24. El que ha recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, ¿es esta la descripción de Dios? No, para nada. ¿Cierto que no? No. Pero dice, como él lo conocía, dice, como consecuencia de eso, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento. Y aquí encontramos nosotros algo manifiesto, es que el Dios al que él servía no era Dios. Pero al Dios al que servía le infundía miedo. Y el miedo que este Dios le infundía, pseudo Dios, le infundía, lo que hacía era apartarlo y paralizarlo con respecto al plan de Dios para su vida. Por eso cuando la Escritura dice que el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan, implica que nosotros tenemos que tener decisión para vencer aún ese miedo con el que nacimos por consecuencia del pecado. ¿El miedo a qué? A lo que sea. El miedo, primero que todo, a obrar en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque tenemos que tener claridad de que si lo agradamos a Él, estamos con Él y Él está con nosotros. Entonces, aquí el siervo estaba diciendo, te conozco, y casi que, seguramente, haciendo la comparación de Dios, si fuese Dios el que estuviese hablando aquí, y así lo va a entender el Jesús, duro, que siembro donde no sembré,
y que recojo donde no esparcí. ¿Tú me estás hablando a mí? Esa fue la pregunta que seguramente el amo le estaba haciendo al siervo. O sea, ese soy yo para ti. Ese soy tu Señor, yo soy tu Señor. Y yo creo que ustedes y nosotros, ninguno de nosotros, servimos a Dios por dureza, lo servimos por insensibilidad, menos por tacañez, menos porque es avaro. No, y menos por el miedo al castigo, porque hay gente que tiene miedo a que si hace esto, entonces Dios lo castiga. Entonces, ¿a dónde pretendemos llegar? El miedo, cuando lo identifiquemos en nuestra vida, que se aparta del concepto del valiente que arrebata, cuando identifiquemos el miedo en nuestras vidas, o podamos compartirlo con otras personas, no el miedo, sino la explicación, tiene que hacernos pensar de que cuando se teme, se está sirviendo a algo o a alguien que no es Dios. A otro Dios. Y sonaría extraño para decir que alguien con mucho miedo es idólatra. Sí, es verdad, porque hay miedo cuando uno cree que es porque es su sabiduría, porque es en sus fuerzas, porque es que yo me lo tengo que convencer, pues claro, uno le da miedo de no lograrlo, ¿cierto? Pero cuando uno sabe y confía que es Dios en uno, y para eso es necesario haber tenido comunión con Dios con su palabra, pues entonces uno va y dice lo que la palabra dice. Es que eso es a lo que Dios quiere que nosotros le perdamos el miedo. A hablar y a decir lo que ella ha hablado y lo que ella ha dicho. Sin necesidad de pensar si la otra persona va a entender o no va a entender. Porque esa no es nuestra labor. Y de pronto por eso es que el miedo viene asociado a la acción. Porque pensamos ¿será que sí lo que digo es suficiente para convencer? ¿Será que lo que digo es suficiente para que cambie o haga? Cuando eso es labor exclusiva y única del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces ahí está pensando uno es en uno. Claro. En no quedar mal. Entonces, no, es que le dije una palabra que esa palabra lo hizo caer de rodillas. Tremendo. Porque no somos nosotros. Dios utilizó tu boca o la mía para que así fuera, gloria a Dios. Pero nunca somos nosotros. Si lo que salió de nuestra boca fue para arrepentimiento sincero de la otra persona, entonces quien hizo la obra es Dios necesariamente. Entonces no deberíamos tener miedo a hablar a propósito y del reino de los cielos. Porque Dios, si nos dio a nosotros ese talento, es porque cree que tenemos su capacidad en nosotros. Y si tenemos su capacidad, ya sabemos que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Y ustedes pueden ubicar esto a propósito de la palabra, que es el enfoque, pero también puede ser perfectamente aplicable a cualquier u otro aspecto de nuestras vidas. ¿A qué se le tiene miedo? ¿A qué se le tiene temor? ¿Por qué? Debería ser la pregunta que uno debería hacerse. Porque tuvo una experiencia previa, porque tiene miedo a la incertidumbre, por lo que sea. Pero es importante que podamos considerar, estamos acabando, que cuando se tiene miedo, no se está sirviendo a Dios. Pero se puede estar sirviendo a otro que quiere recibir el miedo como si fuera una ofrenda de adoración. Y es complejo visionarlo así, pero es mejor visionarlo así para que de nosotros el miedo vaya huyendo. Lo que tiene que haber en nosotros es prudencia. Y la prudencia la recibimos de parte de Dios. Él es el que nos va a decir: estate quieto o quieta, actúa, no actúes, habla, no habla, di esto, no lo digas. Y lo que nos vamos a hacer es sensible a su voz para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque siempre nos va a querer bendecir. Y cuando esto pase, no va a haber pensamiento de miedo, porque ya sabemos de que Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Este dice: te conocía que era Dios duro. Y yo insisto, la descripción de esta persona no tenía la menor idea de quién era su Señor. Y le servía. O más bien, creía que le estaba sirviendo. Pero ¿de quién estaba hablando?
Imagínense ustedes, uno predicando a la otra persona, tengo a hablar de un Dios que es misericordia, un Dios que es mezquino, tengo a hablar de un Dios que, de ese Dios quiero que te enamores. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se, bueno, a la que encuentre uno bien rayado, que esté dispuesto a escuchar cualquier bobada que le digan? Pero el Dios que nosotros predicamos es el Dios que ofrece vida y que ofrece salvación. Es el Dios que nos ofrece respaldo, que nos ofrece revelación, que nos ofrece cuidado, cercanía. Ese es el Dios que nos servimos. Por eso a ese Dios nosotros no tenemos que tenerle miedo. Cuando el miedo llegare, ese miedo lo que hace es alejar. Si a algo tendríamos que temerle nosotros es a hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad manifiesta y explícita de parte de Dios para nuestras vidas. Aquí en Mateo, Jesús está diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Manifiesto diciendo que cada uno puede tomar una actitud distinta. Y cierro con esto. Cada uno recibe conforme a su capacidad. Cada uno hemos recibido conforme a nuestra capacidad. Y la capacidad que tú creas que tengas, por chiquita que te parezca, para Dios es tremenda capacidad. Para Dios es el plan de Dios para tu vida. Y es todo lo que nos debería importar. Que yo he hablado con 500,000 personas y yo solamente con 2. Uy, pero asegúrate de que esas 2 formen parte de la que Dios te dijo que eran. Eso es importante tenerlo en cuenta porque compararse con otro siempre va a causar pues, sentirse menos y eso no se debe promover. Lo que nosotros les contamos en la iglesia que asistíamos, que la gente tenía yo no sé cuántas personas que había compartido de salvación y la única que teníamos no la quitaron. Entonces empieza la comparación, ¿usted cuántos tiene? ¿Usted cuántos tiene? No. Entendiendo esto que es clarito, Dios llamó a cada uno y le depositó una medida de fe. Entonces lo que yo hago no lo haces tú, pero lo que tú haces es tan valioso en el reino de Dios, porque es que somos un cuerpo y la mano no hace lo que hace la cabeza, por eso nos comparan con un cuerpo. Pero es tan valioso lo de que hace el uno, lo que hace el otro, que para Dios es suficiente que nos gocemos con que a Dios le agrada. Y si el de acá no le agrada y el de acá le parece poquito, pues no hay por qué hacer comparaciones, porque cada uno debe tener paz y seguridad en su corazón que lo que está haciendo es de parte de Dios, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Encontramos entonces que Adán antes no tenía miedo, después tiene miedo. Y casi que llega ofrendando a quien quiere ser adorado con miedo. Este siervo, dice la escritura, que creía conocer a Dios, pero el Dios que conocía no era para nada al Dios que la escritura nos muestra. Dios quiere que nosotros no haya miedo de creerle a Él. Es más, somos valientes cuando nos atrevemos a creerle a Él. Y no cualquiera tiene la valentía de creerle a Él. Así que no importa qué tan miedoso o miedosa usted cree que es o que haya sido, si Dios lo tiene a usted en este momento, hablándole y ministrándole la palabra, es porque cree que tiene la capacidad para entenderla, para sembrarla y para permitir que produzca frutos en cada uno de nosotros. Porque, cierro con esto, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros, no lo opuesto, lo que acabamos de leer. Vamos a repetir todos. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias por escuchar tu palabra. por escuchar tu palabra. Creo y recibo Recibo lo que tú me quieras decir a través de ella. lo que tú me quieras decir a través de ella. Echo fuera de mí Echo fuera de mí todo pensamiento todo pensamiento de temor y de miedo temor y miedo que no te glorifique. que no te glorifica.
Y por lo tanto, doy frutos dignos de tu reino. dignos de tu Te reino. doy gracias Te doy gracias porque me consideras porque me consideras buena tierra. buena tierra. No porque yo sea bueno, No porque yo sea bueno, sino porque tú lo has dicho. sino porque tú lo has dicho. Gracias porque la semilla que has puesto en mí Gracias porque la semilla que has puesto en mí produce frutos produce al frutos 30, al 30, al 60 al y 60 al 100 por uno. y al 100 por uno. Y me has hecho capaz Y me has hecho capaz con tu Espíritu Santo con tu Espíritu Santo de obedecer tu palabra de obedecer tu palabra y de arrebatar y de arrebatar las bendiciones tuyas las bendiciones tuyas en el reino de los cielos. en el reino de los Te cielos. doy gracias Te doy en gracias el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén.